Bienvenidos a Canelita en Rama, un espacio para conversar de todo tipo de temas, culturales, políticos, científicos, espirituales, religiosos, etc. Nuestra idea es escuchar y sacar lo bonito de los seres humanos de nuestra generación, en relatos que pasan desde lo bello hasta lo no tan bello. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos, simplemente para escucharnos. Hola, hoy estamos en un nuevo episodio de Canelita en Rama y quiero agradecer al universo y a la música por tener a Salomón entre nosotros. Salomón, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, no sé qué tal. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Salomón es un profesor del Centro Cultural en La Estrella. Lo conocí porque es mi profesor de piano y aunque nos hemos visto muy poco porque no he vuelto a las clases, Qué pero sinceridad. contoneaste un poquito mis pensamientos sobre la música cuando empezaste a hablar sobre ella y la visión que tiene sobre la música. Y eso a mí me pareció muy particular y a la vez me hizo acertar algo que yo estoy buscando. A mí me gusta y voy a hacer cine y para mí la música es muy importante en todo. Todos somos seres musicales. Y cuando usted me habló de la forma, ahorita nos vamos a dar cuenta de cómo usted veía la música, me llevó a pensar también y acertar muchos pensamientos que yo tengo sobre ella. Entonces le agradezco mucho de antemano, Salomón. A usted, Me Jonathan. encantaría conocerte. ¿Quién es Salomón? ¿Cómo naciste? ¿Por qué te llamas Salomón? Bueno, ¿cómo nací? Cuando el papá y la mamá, ¿cierto? Mira, no, yo nací, bueno, mis padres se conocieron por una casualidad Sí, y mi papá fue fugitivo con mi mamá. ok. Bueno, ellos estuvieron viviendo un tiempo juntos y ahí llegamos mi hermana, que es la mayor, yo y un hermano menor. Sí, Somos tres. Yo soy el del medio, el que dicen que no quieren, ¿cierto? El que hereda la ropa y todo eso. ok. Bueno, mi papá, digo que es el que me hereda la mayor parte artística. Sí, su papá es artista. Mi papá es artista, dibuja muy bien, le gusta Sí, pintar. Él, aunque estudió matemática, luego él se sintió como, no, estoy en lo equivocado. ok. Y hizo todos los papeles para pasarse a artes, pero Sí. bueno, a la final no concluyó ninguna de las dos. Entonces no concluyó ni Ni, matemáticas ni arte. no digamos que ya estábamos los hijos, estábamos mi hermana mayor y yo, Sí, entonces fue complicado, digamos, seguir, porque tenía pues como la obligación del sustento. sí. Pero de igual manera él siempre ha sido pues un apasionado del arte y de la física y la mecánica, diría Ok. yo. Porque Ah, por de ahí que haya querido estudiar matemática y física. ok. Y entonces, bueno, él siempre nos estuvo como incentivando a todos el dibujo, porque a él le apasionaba eso. Y ¿Y usted tenía cómo le da un, con el dibujo? pues la gente dice que bien. Ok. Pues yo tengo algunas pinturas, pero no que lo haga de una forma Sí, profesional, no, sino que como hobby, me gusta. pero con mucho respeto, porque sé el Sí, grado de claro. dificultad que tiene y de técnica. Entonces, sí, yo en un principio pues se veía como que fuera a ser pintor o dibujante, Sí. pero bueno, no floreció. Ajá. Eh, ¿Por qué Salomón? ¿Por qué Salomón? Bueno, mi mamá es muy espiritual y ella estaba leyendo, ¿cierto? La Ok. Biblia, y ella supo de Salomón. Salomón fue un hijo que Dios le dio a David, Ajá. eh, y él le quiso poner Salomón, que significa rey de paz. Ah, qué genial. No, la gente dice sabiduría, es porque Salomón pidió sabiduría. Yo lo conozco por la Torre de Babel.
La Torre de Babel. Sí, Salomón. Yo Creo creo que que eso es sí. posterior, pero no, no sé. Ok. O anterior, eso es anterior, Porque pero Salomón era un gran sabio. Sí. sí, eso dicen. Pues él pidió a Dios en oración sabiduría. Pero el nombre Salomón viene de la palabra shalom, que significa paz. O eso es lo que Entonces, expresas cuando la corporalidad suya, usted nota paz, mucha muchas serenidad. gracias. Sí. Entonces, digamos que a mi mamá le gustó ese significado de paz y me lo puso. Pues por ahí tiene una parte negativa que era es que muy mujeriego, pero ¿Y qué tal? no he tenido la suerte de Salomón, no. Ok. Por esa parte no. Mira, no, pero me fue muy bien con una mujer con la que ahora comparto la vida. Ok, qué bien, qué lindo. Ujú. Bueno, entonces ya me contaste quién es Salomón. Ahora empecemos en el descubrimiento de Salomón. O sea, la música no llegó porque sí. O sea, empezaste con la pintura, ya tenías un foco de artista y me contaste algo que quería hacer algo con mecánica, ¿cierto? Y la música llegó como por que tenía que llegar. ¿Cómo Sí, fue eso? bueno, la mecánica, yo tengo otro nombre, es Da Vinci. Da Vinci, Ajá. de Leonardo da Vinci. Sí, es que mi papá es bien curioso. Ok. Entonces me Yo iba a soy un poner gran amante. Pitágoras. Sí, Ujú. yo soy un gran amante de Leonardo da Vinci. Sí, digamos que Da Vinci es el científico más brillante de la historia, ¿no? Exacto. Pues él Estuvo metido en todo. estuvo metido en todo, entonces tiene estudios de todo, entonces él dijo, no, hay que ponerle Da Vinci. Pero no, primero pensó en el Pitágoras, Ok, que es como un padre de la matemática y también de la música. sí. Pitágoras, hay una ley de la música en la armonía, que es el de la cuerda, y es una ley que sacó Pitágoras y de los armónicos, ¿cierto? Es que la música está ligada muy, muy ligada con la matemática. Ajá, yo digo que la música es la matemática, la vibración, ¿cierto? Y Ok, la vibración la estudia la física y la la matemática. matemática de las emociones. Ajá. Ujú. Entonces, bueno, yo empecé en la música, primeramente yo digo que en mi casa tienen un gusto muy particular de la música que me encanta, pues Ok, mi mamá le gusta la música esa de la voz de Colombia, besa, mi radio ok, la apasionada. música de plancha. Ajá. Y a mi papá le ha gustado mucho la canción social, la música latinoamericana y mucho la Yo música, quiero conocer a su papá. hay que conocerlo. Él también viene a los nocturnos poéticos, de más que ¿Sí? vino hoy. ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar. Lo va a ver porque incurre, le está en un silencio y él responde al que está hablando solo. El Ok. que está hablando, el que está exponiendo y papá mete la cuchara. Si no Lo hizo voy a alguien hoy buscar. eso, entonces de pronto no vino. Lo voy a Es buscar. así muy particular. Y bueno, y yo agradezco eso también. Sí. Yo agradezco eso porque yo tengo parte de eso y eso en mi familia lo decimos los arboleda, ¿cierto? Que todos los tíos y Usted es arboleda. yo soy O Arboleda sea que usted se Torres. llama Salomón da Vinci Arboleda Arboleda Torres. Torres, ok. Ajá. Entonces los arboledas somos así, que de pronto no nos importa mucho el que dirán y digamos que son muy arrebatados, ¿cierto? Una conversación de entre arboledas es complicada. Sí. Todo el mundo hablando así, así muy charro. Entonces, bueno, entonces ya conocía mucha música y la cantaba nomás, ¿cierto? Sí. Y mi papá siempre nos tuvo como un piano y un acordeón por allá viejo y así, pero Y su papá le enseñaba. mi O lo papá, incentivaba. mi papá sabe leer el pentagrama, pero no que digamos que lo lea fluidamente ni que toque ningún instrumento, ¿no? Ok. Él es melómano, Ah, ya, pero no se desarrolló como músico. Lo de él era más el pintar. Entonces, una vez me llamaron que si yo quería asistir a unas clases de música andina. sí. Yo dije que sí, pues yo con todo ese tiempo libre que mantenía. Entonces dije que sí y bueno, fui aprendí primero zampoña, que es esta flauta de los tubitos, ¿cierto? Ese es muy. Me encanta el sonido de la. Sí, me costó, ¿no?
no que yo hubiera sido un prodigio ni nada. En un principio, los otros avanzaban más que yo. Ok. Pues, y bueno, mi profesor fue Saúl, que es un ¿Saúl excelente. qué? Es Saúl Correa Vasco. Ok. Para mí el mejor vientista de la ciudad, Ok. en esa rama de la ¿En música. qué parte lo aprendiste? En Itagüí. En Itagüí. Él es el vientista de un grupo que se llama Hachamanta. Ok. Hachamanta es un grupo que tiene como más de 30 y algo de años. Y ellos han sido pues como los pioneros con los profes de ellos, digamos, porque no conozco pues la historia anterior, pero pioneros en música andina acá con los grupos pues. David, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esaú, Esaú. Esaú. Ajá. Un saludo a Esaú. Ah, sí, un saludo a Esaú, gran maestro, gran persona. Esaú. Bueno, entonces él me enseñó a tocar la zampoña y la quena, que desde que la aprendí a tocar hasta hoy, siempre la llevo en el bolso. Ok. Sí, sí. Ahorita no lo vas a tocar. Ajá, bueno, Claro. hay que hacer una demostración. Y bueno, entonces seguí. Una vez, pues yo ya fui, ¿cómo es que se llama? Hay que ser empeliculado o apasionado. Eso, ayer Mauro me dio esa palabra. Ok. Los músicos son apasionados y yo le creo. Porque aunque yo no fui talentoso, sí era muy intenso con el instrumento. Yo era todo el día con él. Y mi mamá está cansada de que yo le hiciera mucho. Pero, pero entonces no paraba. Y eso es lo que, digamos, dio un fruto, ¿cierto? No la capacidad mía mental ni nada, sino el hecho de que me haya gustado tanto y me haya La apasionado. disciplina vence la inteligencia. Eso. No sé si disciplina, porque Es eso es lo que yo disciplina. más he pedido a Dios y no la he logrado tener como en el grado que la quiero, pero. Pero eso, yo creo que ese es el gran conflicto de nosotros los artistas. A Ajá. mí también me ha costado mucho desde el tema de la organización, porque cuando uno empieza a organizar como todo ese mundo que tiene en su cabeza, ahí es donde empieza a costar. Cuando uno le empieza a dar como su propio, digamos, su puesto y su tiempo a las cosas, uno también como que se acorta, como que si estuviese como Sí, aprisionado como por eso, ¿no? es verdad, o sea, la disciplina también es frustrante, también el Exacto. dedicarle tanto tiempo. Esa experiencia la tuve más adelante donde me tocó ser disciplinado cuando ya empecé la carrera profesional. Okay. Eh, bueno, entonces una vez yo trabajaba con mi papá en las tardes cuando me era posible, ¿cierto? Y Sí. cuando él tenía trabajo para darme. Vimos a un señor con una carreta y tenía una guitarra, de esos señores que reciclan y recogen todo. Okay. Y tenía una guitarra, pero la tenía sin cuerdas, sin nada. Y yo le dije, uy, pa, me va a comprar esa guitarra. Oh, Y él me dijo, sí, claro. todavía la tienes. No, Ah, eso hubiera sido un buen recuerdo, pero no la tengo. Igual es que si la botaron era por algo. claro. Estaba Entonces, quebrada, que la. ni tanto, pues yo creo que la reparamos entre los dos y todo. Y Ah, le bueno, está compramos bien. las cuerdas, él también me compró las cuerdas. Y cuando las puse, la guitarra hasta se doblaba un poquito. Y yo no sabía tocar nada tampoco, pero entonces tenía otro amigo con el que hacía la música, que era Anderson. Sí. Y él me enseñó dos acordes y yo los hacía. Y con esos dos acordes tocaba dos canciones, ¿cierto? Que ya Okay. me sabía de la música andina. ¿Eso fue a los cuántos años? Por ahí 11, 11 años, 12. jovencito. ¿Cómo partías? Sí me gustaría escuchar eso. El estudio, digamos, normal de un muchacho de 11 años y la música. ¿Cómo dividían los tiempos? Bueno, yo fui un gran estudiante hasta sexto. Hasta que Premiado, comenzó la todo. música. Ya de ahí, pues, no pude como mantener ese nivel de gran estudiante. Y eh, yo era dedicado La a música. otras cosas. Y no solo a la música, sino que también a hacer muchas cosas en la casa. Me dijiste que estabas algo con la mecánica, ¿cierto? Sí, entonces yo mantenía en mi cajón de la ropa, tenía otro cajón para meter motores, ¿En serio? cargadores, baterías.
un celular se dañaba, le sacaba la batería y hacía barquitos, pues ¿En cosas que serio? no tienen pues como mucho avance pues, mental, pero me gustaba hacer esos circuitos, que si se chocaban, entonces le ponía un switch en el borde para que se Ah, volteara. eso me recuerda a mi infancia también, yo también era así. Sí, Y yo desarmaba, yo recuerdo, yo tenía una motico también de motorcitos. ah, Yo le saqué como 5 motores de esa moto y yo hice y deshice con esos así era, motorcitos. así era, pues porque yo también veía cualquier cosita, una grabadorcita la van a botar. Primero le metía su desarmada, claro. Y entonces guardaba mis cositas, incluso mi papá me mostraba, vea, tengo esto, yo, sí, eso me sirve. ¿Para qué? Yo no sé. Pero entonces sí hacía las maquetas, yo disfrutaba mucho eso en el colegio, que toca hacer una maqueta o una feria de la ciencia, me gustaba mucho. Ok. Bueno, íbamos Estábamos en... con el niño de 11 años, con la música, con la guitarra. Entonces sí, en las tardes yo me dedicaba a eso. Y obviamente pues tenía que hacer alguna que otra tarea porque logré pasar, ¿cierto? Ok. Creo que no la recuerde así que... Pero sí, no, y igual los profes siempre fueron muy cariñosos conmigo, lo recuerdo así, Ok. que siempre tuve una buena aceptación de los profes Qué bello. y aunque no ¿Qué era sitio el más estudiaste? ¿Qué sitio estudiaste? en el Bernardo, Ok. Bernardo Arango, y yo digo que es un colegio de grandes profes y ellos entendían que de pronto lo mío era el arte y aunque me iba muy bien también en la matemática porque como mi papá era matemático me ayudaba también mucho a hacerlo de las Ok. clases y todo, pero pues no, no fue tan estricto como que no, entonces no, me ayudaban como esta presentación, te puedo dar una nota y yo, vamos a tocar. Ok. Y Genial. así. Entonces la música llega también como por un improviso de Sí. alguien que te dio un pin y ven, metas a la música que usted es buen artista. ¿Cómo fue eso? Bueno, entonces yo seguía avanzando en la guitarra. Otra señora que se llama Marta Uribe me regaló un pianito. Ok. Un pianito pequeñito Pequeño. así, un Casio, que la gente dice que para niños. A veces que yo tengo estudiantes y dice, no, es que ese es de niños. Y yo, usted no sabe qué tiene. Y yo tocaba todos los días, entonces obviamente lo que a mí me sirvió no fue que fuera muy bueno, sino que fuera muy intenso. Ok. Y que en la casa, pues digamos, tenía la facilidad de tener pues el piano y la guitarra, entonces pude estudiarlo. Y bueno, la misma persona que me inscribió a las clases, las primeras clases de flauta andina, Sí. fue la misma persona que me compró el pin de la universidad, Ok. que se llama Jemima Ríos. Yemima Ríos. Ajá. Ay, qué lindo. Entonces ella fue una gran ayuda. Pues ella Sí. vi el talento y aunque yo había eh, escogido estudiar ingeniería mecánica, ella me puso, me O sea, compró el... ibas en un, bueno, Sí, ibas en una yo vía me presenté, que también le gustaba, que era yo me la música. presenté a la de Antioquia a ingeniería mecánica, pero no pasé. Y ella me compró ese pin para Bellas Artes. Mijo, si no es por esta, es por esta. Ajá. Ella estudiaba allá, trabajaba, perdón. Ah, ok. Y entonces ella me compró el pin. Yo, bueno, no, es Por allá. agradecido porque incluso no tuve que pagar el PIN, ¿cierto? Entonces, muy chévere. Entonces presenté el examen. Había muchas cosas que yo entendía, pero no sabía nombrar. Ok. Entonces en el examen habían cosas que eran sonoras. El profesor tocaba y yo incluso sabía que había tocado, pero yo no sabía Pero no cómo le sabía cómo llamaba. interpretarlo. Y yo escribía, él le tocó como do, re, mi, fa. Bueno, profe, qué pena, pues, porque era lo que yo entendía, ¿cierto? Y yo no, yo estaba yo había aprendido muy empíricamente, entonces Sí. toda esa parte académica me Aprendiste por el golpeaba oído fuerte. primero. Sí, y creo que es muy saludable, pues, que haya aprendido de esa forma. Eso me ayudó a entender la música primero desde el sentir, ¿cierto? Porque me entró por un sentido y no tan racional, porque la Exacto. lectura es un hábito racional. Eso es. Entonces, el sentir la música, sus funciones,
sus movimientos, me sirvió mucho, porque yo incluso, todos mis compañeros eran mejor en lectura que yo. Y hoy dices que clase de lectura. Pero bueno, la vida le da a uno muchas vueltas. Entonces, bueno, aprendí así, logré pasar el examen, pero entré al preparatorio de música, Ok, que me sirvió demasiado. Sin esa etapa yo no hubiera podido seguir. Entonces, si algún músico que quiera estudiar pasa al preparatorio, es mejor preparatorio. que pasar directo a la carrera y tener vacíos. Ok. Digo que eso ayuda mucho. Y, y bueno, ya seguí la carrera. No, ya ni recuerdo cómo era la pregunta, pero por ahí nos vamos yendo. No, ¿cómo empezaste? Porque quiero llegar a ese punto donde creo que ya estamos viendo pequeños pinitos de la interpretación que tienes con la música. ¿Cómo lograste? Es que yo creo que ya eso ya lo tenías inherente. Ahora, ¿cómo empiezas a defender eso? Siento yo, ¿cómo empiezas a defender esa visión que tienes con la música? Desde los sentimientos, desde los sentidos, que primero entra por el oído y que sí, se debe escribir, es muy importante, pero siento que antes de escribirla se debe sentir, ¿cierto? ¿Cómo es eso, Salomón? Bueno, mi profesor de piano en la universidad, Sí, Gustavo Izaza, Gustavo Izaza. ajá, es un profesor muy estricto, ¿cierto? Sí. Es muy estricto. Eh, él me dejaba tocar la pieza porque decía que le gustaba cómo sonaba, Ok, porque la interpretaba bonito, sí. pero que tenía muchos errores. Pero él le daba más valor a mi interpretación, ¿cierto? También recuerdo de eso, de otros profes, por decir mi profe de dirección, como la profesora Alejandra, que aunque yo no hacía muy bien la dirección, le gustaba mucho cómo marcaba el canto y las partes, las dinámicas, ¿cierto? Sí. Que llamamos en la música. Entonces siempre estuvo muy marcado, era que yo de pronto podía interpretar bien la música, me faltaba era como apoyo. Ok. Me faltaba era estudiar la parte técnica y toda esta parte de la escritura que Es fue muy la que más me importante. causó dificultad. Entonces, esa parte del sentir yo siempre la he tenido muy presente. Yo digo que la música que más me gusta es la música andina, es porque siento que puedo expresar mucho. Yo cuando la escucho me transporto ahí mismo a esos Claro. lugares de la Esa, naturaleza, esa montañas, solitarios, sí. esas. Entonces, eso es lo que me gusta sentir. Y hay otras músicas, por decir como digamos las urbanas, pues que lo transportan a uno es como a la ciudad, a la vida agitada. Y digamos que no está mal, ¿cierto? Digamos que hay que tener un vaivén, ¿cierto? Saber que estamos en este estilo de vida, pero que hay una liberación como en esa parte de la naturaleza y un reencuentro. Entonces sí, yo empiezo las clases diciendo que la música es un poder, Exacto. ¿cierto? Y que hay que saberlo utilizar. Por decir usted que va a hacer lo de cine, le gusta el cine, ¿cierto? Sí. Y el cine utiliza pues fullmente la música Eso para es. generar los espacios, ¿no? A mí hace poco, se lo agradezco y si Maruja nos está escuchando, Maruja el de Tola y Maruja, Ujú. nos decían en una clase de dirección de que el cine es como una pieza musical, de que tiene sus altos, tiene sus bajos y tiene su final. Y eso a mí me movió todo. O sea, tenía una visión de lo que quería realizar y estaba como en esa búsqueda de cómo quiero, cómo me voy por este lado. Y llegó este personaje y me dijo, la música es como una pieza musical y depende del intérprete. Entonces puede ser música clásica. Bueno, ¿cómo interpreta la música clásica en el cine? O puede ser, por ejemplo, carranga. O puede ser salsa. ¿Cómo interpreta la salsa en el cine? Entonces eso le da como... Ahorita estabas hablando, por ejemplo, de la música andina que a uno lo transporta hacia las montañas y es una visión fotográfica. Usted lo transporta y te estás imaginando la montaña. Y yo estaba en esa búsqueda, todavía la estoy. Por ejemplo, ahorita que estábamos conversando, yo usted le decía, me interesó mucho cuando usted dijo eso, porque prácticamente yo venía pensando eso. Yo aquí, por ejemplo, acá entré al Centro Cultural a estudiar música
yo no soy músico, pero estoy en esa búsqueda de saber y cogerle cariño a la música. Y me parece muy interesante lo que dices. Y esa defensa también de los sentidos, porque es como una defensa de los sentidos. Sí, el decir músico, pues yo a veces también digo, yo tampoco me considero un músico, porque la música es un campo muy amplio Sí. y yo veo a veces niños, porque yo le enseño a niños y adultos, y veo la forma tan musical de algunos, pues, que uno dice, ese sí es un músico. Porque hay unos niños que pues entienden rápidamente cómo funciona. O sea, están muy conectados con la musicalidad. Uno dice, qué forma de entenderlo rápidamente. Entonces yo digo, ojalá yo lograr eso. Entonces a veces también uno aprende mucho. Y también de los estudiantes grandes. Yo tengo grupos de estudiantes más avanzados, ¿cierto? Ok. Y que les enseño la armonía, que es como la parte más técnica de la música. Y hay unos que salen con unas cosas también que uno dice, man, es Empiezan a tremendo músico. interpretar, Sí. empiezan a interpretar todas esas emociones que tienen. Sí, eso me nutre mucho a mí. Yo estoy muy agradecido de dar clase porque he aprendido muchas cosas, pues. Entonces, a eso es la parte donde yo quiero llegar. Aprendiste música y ya ahora sos maestro, ¿cierto? Y me decías ahorita de que quieres ser maestro prácticamente toda tu vida, ¿cierto? Sí, la verdad, yo empecé a estudiar música y hacía mi hora de labor social acá porque el municipio Ok. me Municipio de la ayudó, Estrella. el municipio de La Estrella me ayudó con una parte del estudio muy amplia y Bellas Artes también. Ok. Bellas Artes asumió la otra mitad. Entonces yo digo que es muy predestinado mi estudio de música, aunque yo lo traté de esquivar, alguien me compró el pin. Luego salí favorecido aquí en el municipio, las personas que están ahí, como Sebastián Gil, que es el encargado, ha sido una gran persona conmigo. Yo eso le digo David, causalidades. El universo o el Dios. eh, si usted va a hacer algo, ahí vas a llegar. Ahí así vas a es. llegar. Entonces yo vivo muy agradecido con la estrella, con Deimar, que era el secretario de Educación Ok. en ese entonces, y que yo hacía parte de un movimiento de juventud que él tenía. Sí. Y él ¿Cómo se también, llama? Deimer. Deimar Flores, Deimer Flores. Ah, el secretario en este momento de Educación, ¿cierto? sí señor. Ok. Entonces, él también fue el que me dio la oportunidad de trabajar acá. Yo no me lo esperaba, simplemente él me dijo, un día me citó y todo. Me dijo, usted es un hijo de acá del municipio. Nosotros pues lo tenemos acá con este fondo de educación y qué chévere que alguien del fondo siga trabajando acá en el Genial. municipio. Genial. Entonces yo, ¿cómo? Pues muy feliz porque de que yo hacía las horas de labor social acá, ahí me sonaba la idea de trabajar acá en el municipio, pues la Casa de la Cultura. Yo siento que esta administración con Abad le impulsó demasiado la cultura. Mucho la cultura. Y yo siempre he sido muy apático a la política. Soy un trabajador social porque me gusta mucho el trabajo social. Y uno muchas veces se vuelve esquivo a las personas que hacen política. Pero, por ejemplo, cuando hay ejemplos como el tuyo de que la política también sirve para que personas como usted entren a enseñar, ahí es cuando la política para mí se vuelve interesante. Sí, mire que a veces la inteligencia está ligada a las matemáticas, la física, o esos campos son como los que se impulsan, ¿cierto? Y él me dijo, usted es un artista del municipio, un hijo del municipio, qué bueno que usted siga trabajando en el municipio. Maravilloso. Y yo aprecio mucho esas palabras, ¿cómo se dice? Esa confianza, Ujú. porque yo la experiencia que tenía era poca, aunque he dado con lugares muy interesantes. Yo soy cristiano y en la iglesia eh, teníamos un grupo que conformamos con niños, que empezaron siendo niños, ya son unos jóvenes Le grandes. enseñas también. Les enseñé, pudimos formar una orquesta
donde habían violines, arpa, cello, Lo saxofón, dirigías. clarinete. Y eso me impulsó a mí a aprender todos esos instrumentos. Ok. Y yo pude, pues, no que los toque virtuosamente, pero que entienda como la mecánica de ellos. Y me nutrió mucho esa experiencia para poder seguir dando clases en otra parte como fue Gozarte, que es una academia muy específica de Envigado, pues tienen una forma de enseñar muy particular, donde está siempre ligado como conjugar las artes. Oh, Entonces, no solamente es yo enseñar música, sino con el profe de artes, cómo qué le lindo. llevamos al joven para que también, como en esa primera etapa, conozca Yo su estoy viendo enfoque. aquí en el Centro Cultural de la Estrella, estoy viendo un poquito eso que me estás diciendo. Todas las artes se están ligando. Y uno ve, por ejemplo, una exposición de arte y está el chico tocando el violín. O uno ve una, no sé, un baile y está el de literatura declamando su poesía. Eso me Sí, parece sí. genial también, muy bacano. Y es uno de los propósitos que nosotros tenemos como pues acá dentro de la subsecretaría. Sí, Que ese es como el nombre, Subsecretaría de ok. Ciudadanía Cultural. Y cuando se dice ciudadanía cultural es porque integra mucho más que solo las artes, sino que a veces como impacta en la movilidad el arte. Y no sé si se ha visto que incluso ya en las vías hay pintadas Están algunas pintaditas. cosas. Y Pero eso necesitamos también. cariño. Yo vivo en la tablaza. Ujú. Necesitamos cariño de esas pinturitas en la tablaza. Ah, sí, me imagino que se irá Sí. expandiendo el proyecto, sí. Queda buena la anotación. Pero sí, y de todas esas cosas me fueron nutriendo mucho para seguir dando las clases aquí. Yo también he buscado la forma de poder expresar lo que quiero enseñar, ¿cierto? Entonces, entonces yo he utilizado métodos de pronto diferentes que a veces me resultan, a veces no, obviamente es como un apostar. Y hay unos que sí y ya los tengo pues como Y creo que en tenés mi una gran material. libertad también. Y tenés esa confianza. ¿Cómo se llama el subsecretario de acá de Cultura? El subsecretario se llama Juan Pablo, el Juan portal. Pablo, he visto yo que le da una gran confianza a sus profesores. O sea, Sí. he visto que no tienen como algo, un esquema súper marcado, como el ejército de que usted tiene que mover así de esta forma, sino que desde su experiencia el profesor propone. Y eso, por ejemplo, a usted le da un gran beneficio de aprendizaje también. Y, por ejemplo, yo que soy su estudiante, le da como esa cosita, esa cosquillita de, hey, este man me está enseñando algo distinto. Sí, no, Juan Pablo es muy abierta a las propuestas, ¿cierto? Y también es muy atento, que también digamos que él ha estado pendiente de cómo se hace. Y yo creo que Eso es lo más importante. eso es bueno porque él puede dar una garantía de lo que se está haciendo. Entonces él puede estar confiado de que si él me manda, por decir, a dar una clase en cierto lugar, él sabe mis capacidades, ¿cierto? Ok. Él estuvo muy pendiente cuando yo entré. Sí. Obviamente, pues yo entré por la recomendación del secretario y porque ya tenía pues como este movimiento aquí que me habían ayudado en la alcaldía Sí. con lo del estudio. Y él, aunque yo tenía una experiencia, pues él quiso ver cómo lo hacía y yo confío en que él confía en mí para dar las clases. Sí, porque él me ha soltado más grupos, él me ha dicho, yo quiero que usted se encargue ya del teclado, pues acá, pues yo soy el profe de piano, empecé dando guitarra porque Sí. tenía un campo en la guitarra, pero pues ha tenido la confianza de dejarme ya ser el profe de piano y yo lo agradezco. Y bueno, y lo que veníamos hablando era de todas estas cosas, toda esta carrera pues que me tocó ser de profe, pues me ha dado como unos conocimientos y creo que me gustaría en un futuro, que yo se lo he hablado a Juan Pablo e incluso al secretario, de pronto hacer una cartilla, Sí. porque algunas de las cosas los estudiantes me dicen, profe, ¿yo dónde puedo ver eso? ¿Usted tiene el Un libro? contenido. Y no lo tengo, porque pues me ha faltado ser como más juicioso y pues sentarme a Disciplina. escribirlo.
Pero de pronto sí, incluso ya he hablado con los profes como de diseño y todo eso, pero falta esa última parte de volverlo físico. Ah, no, si necesitas ayuda, por acá estamos también. Ah, bueno, ya sé, de una. Bueno, entonces Salomón es un profesor, Salomón es un artista, Salomón es un músico. ¿Qué quieres hacer? O sea, yo sé que quieres dejar huella como profesor, quieres dejar huella como músico. Yo quiero dejar huella de pronto como persona. Ah, ya. A mí no me interesa tanto ser el mejor músico porque pues acá nada más los profes son demasiado tesos, pues. Yo admiro a muchos de ellos y yo estudié con gente muy tesa, Claro. entonces obviamente yo sé en la ciudad que vivo, con los músicos que estoy rodeado y yo quiero ser uno más, ¿cierto? Claro. Como sin ser competitivo en la medida de lo sano, de pronto sí, pero no es ese mi fin. Yo sí quiero que digan si de pronto no estoy, que de pronto sí era una buena persona, pues No, y se nota que, totalmente. que traté de dar lo que tenía cuando estaba enseñando, que eso creo que es ser honesto a la hora de enseñar, querer dar lo que uno tiene, ¿cierto? Porque de pronto haya la intención, no, si les enseñas antes ya, yo qué enseño. Eso es. Pero entonces sí, tratar de nutrirme más como músico para poder también poderlo enseñar y poder expresar también bien con mi instrumento, que pueden ser muchos, yo no me amarro, yo estudié piano, Sí. pero yo disfruto mucho cuando toco el tiple Oh, y es un instrumento que apenas estoy conociendo, pero que me encanta el sonido. Entonces no me cierro al decir yo soy pianista, yo soy un músico o en proceso. creo que uno Y estudia toda la vida. Muchos sí, empiezan a claro, estudiar. un músico en proceso. Y a mí me interesan muchos instrumentos. Alguna vez me dijeron que yo era un zapoteón. Y sí, pues sí, porque a mí, a mí me gustaba cómo sonaban algunos instrumentos y yo pues también quería tocarlos, ¿por qué no? Y si tenía la posibilidad, los tocaba. Incluso traté de hacer muchos. Muchos Ok. de los instrumentos de viento que yo tengo son hechos por mí. Sí. Y tienes acá alguno. No, la quena que tengo es hecha por mi profe. Ok. Y fue un regalo que me hizo Sebastián Sousa, Sí. que él tocaba conmigo y me la quiso regalar. Es la mejor quena que yo he Yo tocado quiero que hasta nos ahora. toques la quena. ¿Será? Sí. Es que eso solito no va. Ah, Entonces, he tenido muchas quenas, ¿cierto? sí. Esta ya es mi última quena, que ya tiene una reparación porque siempre he sido de mano brava. Ok. Entonces yo salía de estudiar y Esteban, que es el profe de este instrumento, él cuenta la anécdota de Sí. que nosotros salíamos y yo era así jugando con los perros que quedan después de él Una amiga que se la mordieron. y haciendo así, los bureaba así corriendo. Y Esteban Esteban sí ha sido más juicioso. Ok. Bueno, entonces, a ver, yo voy a tocar como una melodía Cualquiera. libre para que la escuchen. Oh, qué sentimiento. Esa es una melodía yo la escuché
Hay un grupo que se llama Ñamboy, que es un grupo de música andina, Sí. cristiana, ¿cierto? Pero ellos tienen un álbum solo instrumental. Yo no sé cómo se llama esa melodía. Por si alguien sabe, Bueno, que nos me lo ayuda. escriban. Sí, Qué porque hermoso, pero eso mueve el alma. sí, ese instrumento es muy mágico. Pues digamos que cada instrumento también tiene su región y expresa algo, ¿cierto? Yo digo que este lo lleva a uno, Lo transportas. sí, a lugares bien Como si bonitos. tocaras las nubes y te fueras volando con ellas. Yo incluso tengo una clase que no tocamos, sino que escuchamos, ¿cierto? Oh, Y entonces escribimos una historia con la música que se tocó, que normalmente pues yo la toco y los niños ya con una hojita la dibujan o la escriben y si la quieren la cuentan. Y la mayoría pues tienen historias muy similares, o sea que de pronto unas ideas que tenemos colectivas según la música. maravilla. Así también es Canelita en Rama. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos. Y siento yo que también es como la música. Que hay unos intérpretes hermosos ahí, así como vos, Salomón. Y esa quena y esa interpretación define mucho su nombre, su espíritu y lo que eres. Y el gran profe que sos y la gran persona que camina todos los días con nosotros. Eso a mí me parece maravilloso. Te quiero agradecer mucho por esa entrevista. Y agradecer sobre todo por esa visión que tienes también al ser profesor. Para mí los profesores es la profesión más importante y más bella que tiene cualquier ser humano. Y dedicarle su vida a interpretar esas emociones y pasárselas a otras personas es lo más bello que alguien puede hacer. Así que muchas gracias, Salomón, por ser profesor. No, pues sí, yo digo que eso ha sido algo que me ha perseguido también, el enseñar. La gente desde, desde que yo era muy pequeña que me ha preguntado cómo lo hizo. Yo, bueno, así. Y bueno, y yo trato de prepararme también para eso, pues, para hacerlo de una forma responsable. Y bueno, ojalá alguna vez lo logre hacer, pues, bien, bien. Salomón es una gran persona que está acá en la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, acá en La Estrella, la cual nos acoge en este momento. Nosotros estamos haciendo los podcasts en en la sede de la Subsecretaría Cultural. Gracias también, y ahí es cuando empiezo a dar las gracias a Mauricio Vanegas Gil, que nos abrió las puertas de la biblioteca. Ya comenzamos y nos estamos esparciendo por todos los lados de acá porque la biblioteca queda aquí al ladito. Ujú. Estamos en el salón de teatro. Y le quiero dar las gracias a Mauricio y a las personas que nos han apoyado en este proceso que se va consolidando poco a poco y que va creciendo gracias a estas bellas personas que nos están visitando y sobre todo que estamos escuchando. La gran fortaleza de esto es podernos escuchar todos. Todas las personas, cualquiera que sea, tiene algo muy bello que mostrar y qué bello poderlos escuchar, ¿cierto? También le quiero agradecer a Lisa Redondo Piedradita, ella aquí está detrás cuadrando el sonido, por su bella armonía también, y por su bella luz y por su bella música, porque ella también es artista musical. Y les quiero agradecer también a ustedes por escucharnos eh, en este espacio que disfrutamos enormemente, yo lo disfruto mucho. Así que muchas gracias Salomón. Muchas gracias, Jonathan. Y gracias a todos los de la lista también. Listo. Y nos veremos en una próxima vez. Vamos a ver quién viene, quién vamos a escuchar. Hasta pronto. Ortega, Salomón, muchas gracias. Muchas gracias. Qué chévere, qué ¿Cómo te chévere. sentiste? Canelita en Rama es una producción de Reflejos Producciones bajo la dirección de Jonathan Vélez. Producción de sonido y piezas musicales, Lisa Redondo.